Quiero comenzar no con una introducción como normalmente la hago, sino más bien que vayamos directamente a nuestras Biblias, al libro de Daniel, capítulo 2. Y es una lectura que es muy extensa, pero simplemente quiero que tengan ahí sus Biblias abiertas en este capítulo, porque voy a contarles pues la historia, si usted quiere ir como leyendo mientras yo les voy como contando la historia. Y dice que el libro de Daniel encontramos pues la historia de un sueño especial que tuvo un rey llamado Nabucodonosor, que fue lo que vimos en el capítulo 1 hace 8 días. Y dice que este rey tuvo un sueño que lo dejó pues muy inquieto y sin poder dormir, y que había un detalle muy especial sobre este sueño, y es que este sueño se le había pues olvidado, y esto hizo que él llamara pues a gente, a los sabios de su época, o que estaban al servicio de su reinado. Y dice que llamó a sabios, adivinos, a magos, a astrólogos, para que pues le hizo una petición que para esta gente fue muy difícil responder, o difícil de responder, ya que este rey tenía una petición, y era que no solamente el sueño que él tuvo fuera interpretado, sino que también le dijeran el sueño. Entonces que le dijeran el sueño, y la cosa era difícil para esta gente porque el rey había olvidado el sueño, entonces no sabían cómo responderle. Y el rey dice que si ellos no eran capaces de responder o de darle respuesta a la interpretación y decirle el sueño, dice que el rey los condenaría a muerte. Pero si en caso contrario ellos podían darle la interpretación y decir el sueño que él había soñado y que por obvias razones había olvidado, iban a recibir favores de parte de él, que iban a tener pues recompensas, dones y todo este reconocimiento de parte del rey. Pero dice esta historia del capítulo 2 que estos sabios le insistían al rey, le decían: rey, pero bueno, sí, nosotros te damos la interpretación del sueño, pero dinos qué soñaste. Y el rey esto como que lo iba poco a poco molestando, irritando, y simplemente el rey llegó a un momento en que ya como que desconfiaba de estos sabios que se daban pues el alarde de ser sabios. Y él le dijo: ustedes lo que están es como tratando de timarme, de darle largas al asunto, y lo que están es como tratando de mirar a ver qué respuesta mentirosa me dan, porque están como que dilatando esto. Pero los sabios estaban como que desesperados, y volvieron y le decían al rey: rey, hombre, por favor, dinos el sueño, y con mucho gusto nosotros te damos la interpretación. Pero estos sabios, yo creo que por primera vez fueron honestos con el rey, porque ellos le dicen al rey que lo que pedía era imposible de hacer, porque nadie que había hecho pues tal petición, ningún ser humano, ni rey, ni príncipe, nadie había hecho tal petición de que le dijeran el sueño que había olvidado a alguien. Pues nadie, eso era algo imposible, pero que los dioses quizás eran los únicos que podían pues dar la interpretación o decir el sueño, pero que los dioses obviamente no habitaban entre los humanos. Entonces el rey Nabucodonosor dice que se enojó de manera, se airó grandemente pues de manera muy, muy fuerte, y ordenó a que se mataran a todos los sabios de Babilonia, y firmó un edicto, y obviamente ese edicto cubría a lo que era Daniel y sus amigos, porque recordemos que en el capítulo anterior Daniel había estado
siendo preparado por 3 años y se había presentado delante del rey y se había encontrado que era una persona y sus amigos de mente superior a 10 veces mejores que sus compañeros que estaban pues en ese trabajo de formación. Y cuenta que cuando el rey firma ese edicto, dice que un señor Arioc, que era el encargado de cumplir, de matar a todos esos sabios, se presentó ante Daniel, y Daniel dice que le preguntó cuál era la premura, por qué lo iban a matar. Y simplemente Daniel hace esta pregunta y Arioc le cuenta todo lo que había pasado. Y dice que Daniel le hizo una petición y se presentó ante el rey. Se presentó ante el rey y le dijo: rey, mira, dame tiempo y yo te voy a dar la interpretación y el sueño que tú tuviste. Pidió tiempo. Y cuando Daniel hace esta petición delante del rey, dice que él llegó a su casa y allá se juntó con Ananías, con Azarías, y le dijo básicamente: muchachos, tenemos un problema, quiero que me apoyen en oración, vamos a pedirle a Dios del cielo para que Él nos revele este misterio que el rey quiere, y que no muramos como los demás sabios de Babilonia. Y dice que después de esta petición que Daniel hizo y oración al Señor, dice que después de esto Dios le mostró a Daniel en una visión exactamente lo que el rey había soñado y lo que significaba pues el sueño. Entonces Daniel da gracias al Señor, da alabanzas a Dios por su favor, por haberle mostrado todo el sueño, y se presentó ante Arioc y le dijo: bueno, Arioc, mira, ya tengo la interpretación y el sueño. Y Daniel se presenta pues delante del rey y le dice que ningún hombre puede hacer lo que usted pide, oh rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Él me mostró el sueño y su interpretación. Y entonces dice que Daniel le cuenta el sueño al rey y le dice que él estaba mirando pues una gran estatua, y la cabeza de la imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y dice que luego cayó una piedra sin ser cortada por mano humana y golpeó los pies de la estatua, y toda la estatua se hizo polvo. Y después de que la piedra quedó, dice que la piedra se convirtió en una gran montaña o un gran monte enorme y que llenó toda la tierra. Y Daniel luego explica y da el significado del sueño, que cada parte de la estatua representa un reino, y que la cabeza de oro era el reino de Nabucodonosor, el imperio babilónico, y que después de ese imperio babilónico venía un reino menor, y después de ese otro tercero, y así sucesivamente. Pero cuando vinieran todos esos reinos, dice que va a venir un reino que es el reino de Dios, y que este reino destruiría a todos esos reinos y no habría memoria sobre ellos. Y entonces cuenta la historia que el rey quedó impresionado con la interpretación, y decirle pues el sueño cuando recibió pues el sueño que Daniel había dicho, y se inclinó delante de Daniel y dijo: tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Señor de los reyes. Y puso a Daniel en un puesto muy importante en Babilonia, y le dio muchos regalos, y también honró a sus amigos. Y mi hermano, escuchando esa historia que acabo de contarle, que está contenida en el capítulo 2 de Daniel, me vino este título que llega pues a mi corazón, y es: viviendo en la soberanía de Dios. Viviendo en la soberanía de Dios. Señor, te doy gracias por este mensaje, oh Dios.
Pedimos, Padre de la gloria, te pido, Señor Jesús, que seas tú tomando mi vida, Señor, tomando mis labios, mi corazón, Señor. Que seas tú, buen Dios, así como has hablado a mi vida, hable, Señor, a tu pueblo. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene, Señor. Tú conoces los anhelos, las luchas, y pedimos, Señor, que tu palabra sea entendida, sea comprendida y que sea, Señor, vivida en nuestros corazones, en nuestra vida, y que toda la honra, que toda la gloria sean para ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, entonces, para empezar, los babilónicos o los babilonios, los sueños para ellos eran mensajes eran interpretados como mensajes de parte de los dioses, de sus dioses. Y era tanto la importancia que le daban ellos a sus sueños, que ellos, habían personas que trabajaban para eso, o sea, que eran, en el imperio babilónico, habían gentes o personas que se dedicaban a la profesión de la interpretación de sueños. Entonces una persona cuando tenía un sueño, iba donde estas personas para que le interpretaran su sueño. Ellos contaban el sueño y esta persona dedicada a esa profesión de interpretación de sueños le contaban lo que este sueño quería decir, y ellos así, digamos que actuaban en pro a lo que el sueño quería decir para su futuro. Entonces, obviamente el rey Nabucodonosor pues tenía también esta costumbre. Por eso él tenía personas o estos sabios que les ayudaran para, no sé, de pronto algo que él soñaba, tener consejo y tener, digamos, la interpretación de los sueños que él tenía. Y en este caso, pues, había tenido un sueño, pero había un problema, y era que a él se le había olvidado el sueño. Entonces, y esto era algo que él tenía en su corazón, que lo perturbaba, que lo tenía como muy pensante sobre todo esto, pero él no tenía o no hallaba respuesta. Entonces tenemos el primer suceso, que es el sueño de Nabucodonosor. Entonces encontramos en el versículo 1 del capítulo 2, dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Entonces, posiblemente estos sueños que el rey tenía, se le venían presentando quizás de manera muy a menudo, ya que dice que se perturbó su espíritu. Pero también había una cuestión que era muy importante, y es que al rey se le había ido el sueño, se le había olvidado. Él no recordaba lo que había soñado. Y este hecho que Nabucodonosor tuvo, quizás lo aprovechó para poner a prueba a los sabios que él tenía, porque estos sabios ostentaban tener relación con las deidades, tener relación con los dioses, y que esta relación directa que ellos tenían, podían ellos interpretar sueños, pero también era parte, pues, como le dije anteriormente, de su trabajo, la interpretación de sueños. Y encontramos como la petición que hace el rey y las consecuencias de esta petición. ¿Por qué? Porque el rey dice que si el sueño no era interpretado y dicho por esos sabios, ellos estaban condenados a morir. Pero si era interpretado, él le daría favores y dones a estos sabios. Pero también vemos la limitación de estos sabios, y esto se había convertido básicamente en un problema. El versículo 4 al 6 podemos leer ahí, dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación,
seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces ahí es donde empiezan estos sabios a preguntarse, a decirle: rey, pero mira, ¿cómo te vamos a decir el sueño? Dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Pero esto cada vez enojaba más al rey. Y luego en el versículo 10, después de ellos tratar de mediar, decirle al rey que le diga el sueño, los caldeos respondieron, dice en el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes, y ningún mago ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda, es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, Nabucodonosor obviamente había soñado algo, pero no sabía lo que era y tampoco podía dejar de pensar en este sueño, en este suceso. Por eso él reunió a sus sabios consejeros con la esperanza de que ellos le pudieran decir e interpretar el sueño. Nabucodonosor vio una oportunidad para poner a prueba a estos sabios. Si ellos presumían obviamente tener el poder de interpretar sueños y leer el futuro, no deberían tampoco tener ningún problema en decir el sueño, porque ellos ostentaban diciendo que tenían relación directa con los dioses. Entonces, si tenían tal poder, pues esto era algo supuestamente fácil para ellos. Pero esto, al parecer, a Nabucodonosor le iba dando como una desconfianza sobre ellos. Tanto así que en el versículo 9, él le dice que estaban preparando una respuesta mentirosa y perversa. Esa era la expresión, el concepto que él tenía sobre estos sabios. Pero también, hombre, Nabucodonosor había dicho que en el versículo 6 que le iba a dar grandes dones y favores y gran honra al que le pudiera dar la interpretación y decir el sueño. Pero seguramente estos sabios no estaban preocupados o no estaban muy animados con que el rey le iba a dar favores ni dones, sino que más bien estaban preocupados porque ellos no podían decirle la interpretación porque no sabían el sueño. Entonces ellos lo que estaban haciendo era más bien como buscando la manera de liberarse del rey, y estaban buscando como evasivas, y esto obviamente enfadó al rey y lo estaba enfadando porque sabían que el rey era muy, muy certero. Cuando decía algo, eso se cumplía, y seguramente el rey iba a cumplir su palabra, como dice en el versículo 5: seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero finalmente, ante tal imposible petición que el rey hace a estos sabios, ellos fueron honestos. El versículo 10 dice así: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Y luego el versículo 11 dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y esto era una forma quizás de estos sabios admitir que no tenían ninguna comunicación con estas deidades que ellos quizás se daban alarde. Y reconocen que ningún hombre tiene la capacidad por sí mismo de conocer el futuro, y mucho menos los planes, en este caso,
que este sueño era enviado por Dios, los planes que Dios tenía para con el futuro de, en este caso, de este imperio. Y encontramos, después de toda esta cuestión, una consecuencia, y es el decreto del rey. Versículos 12 y 13 dice así: por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que se matasen todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Obviamente este decreto puso en riesgo la vida de los sabios de Babilonia y también la vida de Daniel y sus compañeros. Y ante esta situación y toda esta historia que se desarrolla en los primeros versículos, yo quiero resaltar tres cualidades en Daniel cuando estamos viviendo bajo la soberanía de Dios. Tres cualidades que puedo encontrar en la vida de Daniel cuando estamos viviendo bajo la soberanía de Dios. Y la primera cualidad que encuentro cuando estamos viviendo bajo la soberanía de Dios es hablar con sabiduría y prudencia. Es la primera cualidad que yo encuentro cuando estamos viviendo bajo la sabiduría, bajo la soberanía, de Dios. Hablar con sabiduría y prudencia. Dice el versículo 14: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y luego el versículo, después que Daniel le pregunta a Arioc, bueno, mira, ¿cuál es la causa de que se publique este edicto? ¿Por qué nos vas a matar? ¿Qué pasó? Entonces Arioc le cuenta todo, le hizo saber a Daniel todo lo que había pasado. Y dice el versículo 6 que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para que él le mostraría la interpretación al rey. Repito el versículo 16: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces podríamos decir que a Daniel todo este asunto de la muerte, de la muerte a los magos, a los astrólogos y todo este tipo de sabios de Babilonia, lo tomó por sorpresa, pues ya que él no sabía la razón por la cual él y sus compañeros iban a ser ejecutados. Pero a su vez me llama la atención que Daniel también muestra un carácter tranquilo, dada su confianza en Dios, tanto así que pide tiempo para mostrar la interpretación y el sueño al rey. Y cuando yo pienso un poquito en esta historia y en este pasaje que pasó aquí con Daniel, me surge una pregunta que es inevitable hacerla, y es: ¿estás viviendo bajo la soberanía de Dios como Daniel, con sabiduría y prudencia? ¿Cómo actúas cuando vienen quizás esos momentos difíciles? ¿Será que tenemos la actitud de Daniel o simplemente actuamos pues con desespero? Y es una pregunta que nos debemos hacer siempre ante situaciones que quizás para nuestra vida son difíciles y adversas. Por eso hay una segunda cualidad cuando estamos viviendo bajo la soberanía de Dios, y es que Daniel busca apoyo en sus compañeros y pide a Dios en oración. Es la segunda cualidad que yo encuentro en la vida de Daniel, y es que Daniel busca apoyo en sus compañeros y pide a Dios en oración. Versículo 17 y 18 dice así: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin
de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Un problema muy difícil, pero Daniel simplemente lo que hace es apoyarse en sus amigos y busca a Dios en oración. Y aquí lo que podemos decir es que solamente Dios puede dirigir nuestras súplicas. Solamente a Dios podemos dirigir nuestras súplicas, pidiendo a Él misericordia, pero también hacer como hizo Daniel, tener la certeza de que ellas serán escuchadas y respondidas. Y esta pregunta, leyendo esto, ¿será que nosotros estamos rodeados de personas con las que podamos contar para orar a Dios cuando estamos en momentos quizás difíciles? ¿Estamos rodeados de esas personas? Es una pregunta que podemos hacernos. Y si están pasando por momentos difíciles, ¿será que estás buscando a Dios en oración para recibir dirección? ¿O simplemente estás tratando de resolverlo tú solo? Quizás si Daniel hubiera tomado la decisión de resolver él solo el misterio, hubiera corrido la suerte de cumplir el edicto en su vida, es decir, ser muerto. Pero Daniel lo que hace es buscar a Dios en oración, recibir la dirección de Dios. Y como resultado de esa oración que Daniel hace a Dios, dice el versículo 19, que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y esta es la tercera cualidad cuando estamos viviendo bajo la soberanía de Dios, y es que Daniel bendice, da alabanzas y gracias a Dios. Daniel entonces bendice, da alabanzas y gracias a Dios. Dice el versículo 20 al 23, miren qué oración tan hermosa la que hace Daniel. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí está la respuesta que Daniel estaba esperando. Y Daniel simplemente lo que hace es agradecer a Dios, reconociendo su soberanía y el control en todo, bendiciendo y alabando su nombre. Por eso dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, ya que el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor venía no de las deidades babilónicas, sino de parte del único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Estamos viviendo bajo la soberanía de Dios cuando reconocemos a Dios como la fuente de todo lo que tienes y haces. Estamos viviendo, mis hermanos, bajo la soberanía de Dios cuando aprovechamos las victorias para glorificar a Dios y para exaltar su nombre. Estamos viviendo bajo la soberanía de Dios cuando nuestro entorno ve a Dios a través de ti en medio de tus pruebas. Si estás pasando por un momento difícil, deja que la soberanía de Dios actúe en tu vida y que la gente pueda ver el testimonio, lo que Dios hace en medio de las adversidades. Entonces, mis hermanos, encontramos que Daniel hace una acción. Y dice el versículo 24, después de esto, fue Daniel a Arioc,
al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces, después de recibir Daniel la respuesta de Dios, procede a ir delante de Arioc y decirle que ya está listo, que me lleve a la presencia del rey para dar a conocer más que el sueño y su interpretación. Daniel lo que hace es mostrar la soberanía de Dios y el control de Dios sobre los imperios y los tiempos de la humanidad. De allí la declaración que hace Daniel en su oración de agradecimiento en el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios tiene el control de todo. Él determinó en el caso del rey Nabucodonosor hasta qué día y qué hora llegaría su imperio, y además quién lo reemplazaría, y después de esto otro imperio quien llegaría, y así sucesivamente hasta que llegara pues el imperio del Señor. Ahora, si estamos viviendo bajo la soberanía de Dios, ¿cuál es tu preocupación? ¿De qué te preocupas? Si vives bajo la soberanía de Dios, ¿cuál es tu preocupación? Puedes tener la certeza, mi hermano, que así como los reinos están bajo el dominio y la soberanía de Dios, así cuanto más la vida de nosotros, cuando Dios envió a su Hijo, nos regaló a Jesús como el mayor y más grande regalo, dándonos, mi hermano, vida eterna, muriendo en una cruz, pero también resucitando, para que tú hoy disfrutes de este maravilloso don que es la salvación. ¿Cuál es tu preocupación? Deja todo en manos de la soberanía del Señor. Y por eso mi hermano Daniel hace el reconocimiento delante del rey y sigue, quizás en este motivo de alabanza. Versículos 27 y 28 dice así: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y luego Daniel, cuando dice que no hay ser humano, él también le da la gloria al Señor, porque dice el versículo 30: y a mí se me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y mis hermanos, para entender un poco lo que el rey había soñado y qué era lo que Dios había mostrado, ¿qué tal si leemos estos versículos del 31 al 35? Dice así: este fue el sueño que tuvo el rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mis hermanos, simplemente el sueño fue contado por Daniel, pero lo importante para el rey no era el sueño en sí, sino su interpretación, como dice en la parte B del versículo 30, para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es decir, que Dios está por sobre todo y en control de todo. Y por eso entonces comienza la interpretación del sueño. Y esta interpretación del sueño la encontramos en estos versículos 36 al 45. Leamos por favor la interpretación que Dios da a Daniel con el sueño que Nabucodonosor tuvo. Dice así, versículo 36: ese es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y dice así: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te lo ha dado, reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por eso, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, básicamente, Dios muestra un orden cronológico de los imperios o reinos venideros, empezando por el imperio o el reino babilónico, que era representado por la cabeza de oro, dejando en claro, mis hermanos, el control sobre estos imperios de Dios, el control de Dios sobre estos imperios, y que nada está por fuera de su voluntad, mostrando así que los reinos humanos tienen caducidad o tiempo limitado, mas el reino de Dios es eterno e inamovible, dándonos la certeza de una vida eterna con Él, y que al final solo quedará el reino verdadero, que es el reino de Dios, por lo cual Dios desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y como dice el final del versículo 44,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Por eso, a causa, mis hermanos, de esta interpretación, hay un resultado, y es que el rey Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios. Dice el versículo 46 y 47: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó a que se le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Mis hermanos, dice en los finales de los versículos que entonces Daniel fue engrandecido y fue puesto sobre toda la provincia de Babilonia, y que también él abogó por sus amigos para que los pusieran en otros negocios de Babilonia. Pero al final Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios y su soberanía sobre todo. Y la pregunta, mis hermanos, que Dios nos hace y por la cual quiero que pensemos un poco y reflexionemos sobre esto es: ¿estás tú viviendo bajo la soberanía de Dios? ¿Actúas con sabiduría y prudencia como lo hizo Daniel? Son preguntas que debemos hacernos. Ahora, cuando tienes necesidad, buscas apoyos en otros o simplemente te crees autosuficiente para resolver tus asuntos tú solo, a tu manera. Yo creo que nosotros debemos hacer como Daniel, vivir bajo la soberanía de Dios, buscar a Dios en oración para tener guía en los asuntos que queremos resolver en nuestras vidas. Y cuando Dios responda, debemos dar alabanzas, gratitud, bendecir a Dios así como lo hizo Daniel. Por eso la pregunta que hoy nos reta es: ¿estás tú viviendo en la soberanía de Dios? Es una pregunta que nos reta hoy. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que has hablado a mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos, Señor, vivir bajo tu soberanía, Señor, y ser actores así como fue Daniel, Señor. Buscarte, Señor, en oración. Tú, Señor, eres el Dios que controla, Señor, los reinos, los imperios, que pones y quitas reyes, el que controla y que ha dictaminado nuestra vida, Señor, la vida del ser humano sobre la tierra, oh Dios. Tu soberanía es así. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, Señor, y que podamos, Señor, hacer como Daniel, decir: sea bendito el nombre de Dios, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Tú eres, Señor, aquel que pone reyes, que quita reyes. Tú eres, Señor, el que tiene control, Señor, de nuestra nación, de las naciones, oh Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu soberanía, Señor, aceptar tu voluntad, Señor, y a ser actor, Señor, de lo que tú tienes preparado, Señor, para nuestras vidas. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento en Cristo Jesús. Amén.